En la pregunta número 6 tenemos un procedimiento en un anillo bencénico. Recuerden que en todos los carbonos tengo hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta reacción? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de reacción sería? Sustitución igual. Bien, sustitución, porque estoy sacando un hidrógeno de aquí y estoy incorporando el etilo, ¿cierto? Que estaría uniéndose a este carbono. Entonces, como está saliendo el hidrógeno y está entrando el etilo, sería un proceso de sustitución. Explica cómo se produce. ¿Qué tipo de mecanismo ocurre en los anillos bencénicos cuando hablamos de la sustitución? ¿Electrofílica o nucleofílica? Electrofílica. Perfecto, perfecto. Eso es. ¿Sí? Eso sería a grandes rasgos. Vamos viendo ahora la evaluación formativa, chiquillos. Primera pregunta, dice, la regla de Markovnikov plantea que en una adición de un ácido debemos esperar que ¿qué decía Markovnikov? Que la parte positiva, ¿cierto? Se va a agregar al carbono más hidrogenado. Entonces busquemos alguna alternativa que relacione con eso. Que el protón, o sea el positivo, se agrega al extremo del doble enlace con más átomos de hidrógeno. ¿Será esa? ¿O no? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? La primera. Sí, muy bien Martina. Dice después, el protón se agrega al extremo del doble enlace con menos, no, es todo lo contrario de la primera. Y después dice, halógeno se agregue al extremo del doble enlace con más, no, porque el halógeno es el negativo. El negativo debería unirse al carbono con menos hidrógeno, así que sería solamente uno, solo A, o sea, solo uno, perdón. Después dice número 2. Respecto a la reacción que tenemos aquí, tengo el HCl y lo agrego al propeno. ¿Qué tipo de reacción sería, chicos? Adición. Adición, perfecto. ¿Se está cumpliendo la regla de Markovnikov aquí? El H sería el positivo. ¿Se está uniendo el carbono más hidrogenado? ¿O no? A ver, el más hidrogenado sería el CH2. ¿El hidrógeno se está uniendo al CH2 o no? Sí. Sí, entonces está Sí. cumpliendo también con la regla de Markovnikov, ¿ya? Ya tenemos dos ideas. Es de adición, cumple la regla de Markovnikov. Ya, entonces tengo aquí, ¿se destruye el ACP? Sí. La reacción cumple la regla de Markovnikov, también. Es una adición nucleofílica, dice acá. Vayamos revisando el documento, los tipos de reacciones de adición. La nucleofílica debía tener enlaces CO o CN para que sea nucleofílica. ¿Será adición nucleofílica? El doble 6 es entre carbono-carbono. No. Entonces no es nucleofílica. Debería ser electrofílica. ¿Ok? Así que sería solamente la pregunta, la aseveración 1 y 2. 1 y 2, letra D. Sigamos. Número 3. Al reaccionar el compuesto 2-metil-1-buteno con bromuro de hidrógeno, tengo un doble enlace de carbono 1, ¿ok? Dice, la parte nucleofílica del HBr se adiciona al carbono. ¿A qué carbono se adiciona? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Solamente puede ser entre el 1 y el 2. Ahora, siguiendo la regla de Markovnikov, ¿a cuál se agrega? Al menos. ¿Al uno? Al 1. Al 2 tiene menos hidrógeno. Espérate. La parte nucleofílica. ¿Cuál es la parte nucleofílica? La negativa. La negativa. Bien, Patricio. Entonces eso es lo que había que analizar. Primero saber cuál era la parte negativa. Entonces, la nucleofílica es la parte negativa. ¿A cuál se agrega? Al número 2. El hidrógeno se agrega al número 1.
Y el bromuro, que sería el nucleófilo, se agrega al número 2. Muy bien. Entonces sería aquí letra B. Por eso tienen que tener harto cuidado, chiquillos, cuando ustedes lean las preguntas, porque no siempre les preguntamos por el hidrógeno, sino que a veces se les va a preguntar por el otro componente. Número 4 dice, ¿cuál de los siguientes reactivos dará lugar una adición electrofílica? Adición de tipo electrofílica. ¿Cómo debía ser el doble enlace para que fuera electrofílica? Entre carbono-carbono simplemente. ¿Ya? Ahí está, esas son las adiciones electrofílicas entre carbono y carbono. Y lógicamente que haya un electrófilo, bien digo, sí. Entonces, carbono-carbono y que haya un electrófilo. Si tengo el cloro 2 recuerden ustedes que forma radicales. Entonces el cloro 2 no puede, y además que tampoco tengo un doble enlace, así que esto no formaría adición por ningún lado que se le mire. Ya, esta reacción puede ser una adición electrofílica. El agua se compone de un H más y de OH menos. Tengo un electrófilo, tengo un nucleófilo. El sustrato tiene un doble enlace entre carbono y carbono. Entonces, ¿puede ocurrir una adición electrofílica? ¿Para que lo vayan entendiendo? Sí. Sí, muy bien, Patricio. Entonces, lo que ustedes deben tener bien claro es que siempre sea entre carbono-carbono. Si yo tengo un doble enlace carbono-carbono, no está polarizado este enlace. Entonces, la adición en este caso va a ser de tipo electrofílica. ¿Cuándo es nucleofílica? Cuando tengo un doble enlace hacia un oxígeno o hacia un nitrógeno. Ahí ocurre el nucleofílico. En el siguiente caso, en la 3, ¿se podrá hacer una adición electrofílica? Tengo un doble enlace entre carbono-carbono. Tengo un reactivo que tiene un Sí. nucleófilo y un electrófilo, así que también. Entonces se cumple ahí la letra D. Número 5. En la reacción de eliminación, si formo una reacción de eliminación, ¿qué se forman? ¿Se forman más enlaces tipo sigma? Es decir, enlaces simples. Aquí. ¿Será correcto eso? No, No. ¿Se formará enlace de tipo pi? eso sí. 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 ¿Insaturaciones? También. También. Entonces la 2 y la 3. Alternativa E. Un compuesto X reacciona con bromo molecular disuelto en tetracloruro de carbono y se obtiene. Creo que esto lo habíamos analizado, esta pregunta antes. Creo que estaba en el documento anterior. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Lo voy a revisar de nuevo en todo caso. Dice que hay un compuesto X. Entonces, vamos a ver cómo será ese compuesto X. Voy a hacer aquí. El texto me dice, tengo un compuesto X que lo combino con el bromo. Entonces tengo X más bromo 2 y tenemos como resultado, lo veo enseguida, 1, 2, 3, 4. En el 2 y en el 3 tengo bromo. Bromo aquí, bromo acá. Así que lo completo con CH3, aquí le pongo un CH, acá va un CH. Sí, estoy pasando lista. Pasa automática. Ya, ahí está. ¿Cómo sería el compuesto X? Si hacemos la regresión sin tener el bromo 2, el compuesto X debería haber sido un 2-buteno, ¿cierto?
Ese debería haber sido el compuesto X. Volviendo al documento, ¿cuál sería la alternativa correcta? La letra C. Número 7. La siguiente ecuación, ya que tenemos acá, corresponde a una reacción de... ¿Qué tipo de reacción será, chiquillos? Fíjense siempre en el sustrato. ¿Qué le pasó al sustrato? ¿Hubo algún doble enlace formado? ¿La 5? Ah, la 5 era la E. Javiera, era la E. ¿Ya? 2 y 3. En la 7 entonces estábamos viendo qué tipo de reacciones. Tengo el sustrato, que no se formó ni un doble ni un enlace simple. Solamente hubo un cambio, ¿cierto? De cloro por OH. Así que podemos decir que es una sustitución. Si es una sustitución que ocurre en un sustrato que no es aromático, entonces sabemos que es una sustitución de tipo nucleofílica. ¿Ya? Entonces sería 7, letra A. La número 8 dice, la reactividad de los compuestos orgánicos se debe a... Bueno, ¿a qué se va a deber que sean reactivos o no? Dice, los grupos funcionales presentes en las moléculas, ¿será un factor para ver la reactividad? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. La ruptura de enlaces de alta energía de las moléculas, ¿será un factor? Recuerden que los enlaces de alta energía son los enlaces dobles o triples. ¿Se acuerdan lo que yo le había dicho hace mucho tiempo atrás? Aquellos años donde estábamos en sala. eh, Le dije, cuando empezamos a ver la orgánica, yo le decía que el petróleo, que justamente es el tema que vamos a ver más adelante, el petróleo es una sustancia muy estable porque se ha formado a través de muchos años, ¿sí? Miles de años han transcurrido para que se forme el petróleo. Y en el petróleo solamente voy a encontrar alcanos y muy poca cantidad de compuestos con doble o triple enlace, porque el petróleo, al tener solamente alcanos, se considera un compuesto muy estable, ¿ya? Entonces poco reactivo. Los alcanos, los enlaces simples, son poco reactivos, en comparación obviamente a un enlace doble o uno triple. Entonces, este concepto tendrá relación con la reactividad. Sí. Sí. El siguiente tema, los desplazamientos electrónicos en las moléculas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las flechitas para un lado y para el otro? El efecto de la resonancia. ¿Será un factor entonces? Sí. También. 1, 2 y 3. ¿Ya? Número 8, letra E. 9. Dice la siguiente ecuación que tenemos acá. Ese triangulito, ¿qué creen que significa, chiquillos? No lo hemos visto antes. ¿Qué podría significar ese triángulo en la reacción? No sé si antes lo habrán visto. ¿No? ¿Nunca? Bueno, ese triángulo cuando se escribe en las ecuaciones químicas hace referencia a que se ha colocado, o sea, no, suena feo decir que se ha colocado, no, se ha suministrado temperatura, ¿ya? Se ha suministrado calor. Entonces, siempre que ven ese símbolo del triángulo en las flechas de la reacción es que estoy suministrando calor. Tengo entonces el cloruro de metilo, le agrego NaOH en presencia de calor, ¿cierto? Y agua, formo esta reacción. ¿Qué tipo de reacción ocurrió? Tenía cloro y ahora tengo OH. ¿Qué reacción es? Dentro de las cuatro... Sustitución nucleofílica. Perfecto, muy bien. No sabemos si es en una etapa o en dos etapas, así que no sabemos si es SN1 o SN2, pero sabemos que es una sustitución nucleofílica. Perfecto. Y la última, número 10. Respecto a la siguiente reacción, esta reacción que tenemos aquí. Tengo el 2-bromobutano, le agrego el NaOH y formo un 2-buteno. Está cortada aquí la molécula. Un 2-3 y este es el último enlace. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tipo de reacción sería?
Eliminación. Eliminación, muy bien. Ya, es posible afirmar que es una deshidrohalogenación. Sí, porque dice deshidro. Ya, estoy quitando. ¿Qué estoy quitando? Hidrógeno, halógeno. Entonces estoy quitando tanto un hidrógeno como un halógeno. Quito el bromo, que es el halógeno, y quito un hidrógeno, que sería el de aquí. ¿Ya? Deshidrohalogenación se llama eso. La 1 sería correcta. Después dice, se produce en medio básico. Le estoy agregando NaOH, por lo tanto, claramente es un medio básico. No hemos visto pH todavía. Pero vamos a ver después más adelante que siempre que haya OH en la solución es porque es un medio básico. No sé si tú ubican el tema de la escala de pH, que se habla bastante en biología, quizás en química también se habla harto. Y el 2 no tienen cómo saberlo todavía, pero desde ya lo vamos viendo que es correcto, ya por el NaOH, soda cáustica, no sé si les suena. Y el número 3 dice, sigue la regla de Zaitsev. ¿Se acuerdan de esa regla? Regla de Zaitsev. Decía que el hidrógeno que sale es el que está adyacente, bueno, el que tiene el carbono con menos hidrógeno. ¿Para qué están dando tantas vueltas? El hidrógeno que sale es el hidrógeno donde el carbono tiene menos hidrógeno. Entonces, lo que sacamos fue este bromo. Ahora, podíamos elegir formar el doble enlace para acá o para acá. ¿Cuál de los dos carbonos, S o S, tiene menos hidrógeno? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Izquierda. De la izquierda. Entonces, la regla de Zaitsev me diría que el doble enlace debería haber ocurrido entre estos dos carbonos. ¿Ya? Porque sí o sí primero sale el bromo, pero después debo ver hacia dónde formo el doble enlace. Entonces me guío donde tenga el carbono menos hidrogenado. ¿Se cumple con la regla de Zaitsev o no? Sí. Sí. Entonces, 1, 2 y 3, alternativa E. Eso sería la revisión de la guía. Ya, miren chiquillos, yo sé que esta cosa es como un medio... sí, es un poco complejo el tema de la reactividad. Nosotros ahora vimos solamente una pincelada de esto, algunas nociones básicas de lo que es la reactividad, y es lógico que de pronto se enreden porque no es simple. Me refiero a que es algo que se trabaja a gran profundidad en otros cursos más adelante. Pero con esto ya tenemos algunas nociones básicas, por lo menos de lo que es una reacción de adición, sustitución, eliminación, que es lo importante porque lo vamos a seguir ocupando. ¿Ya? Con esto tenemos por terminado entonces lo que es reactividad. Y como yo les decía, ahora vamos a ver algunos conceptos más fáciles. Que es, por ejemplo, el tema del petróleo. Lo vamos a analizar ahora. Yo les voy a enviar un documento porque no se ha subido material a la plataforma, pero se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan. Apenas termine la clase se lo envío. Se lo voy a subir a Classroom mejor, que es más fácil que estarlo enviando. No, ese es polímeros, no hay que ver. ¿Dónde tengo el petróleo? No sé que había dejado en algún lugar. A ver, déjenme buscarlo. Petróleo, aquí está el petróleo. Ya, ese es. Como les digo, esto lo vamos a ir revisando ahora. Copiar. Pega, ya. Petróleo. Esta materia es casi puro texto, así que vamos a andar bien con este tema.
Vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando algunas cosas. Y el cuestionario, chiquillos, se lo voy a dejar de tarea. Este cuestionario. Está aquí al final. ¿Sí? Son algunas preguntas ahí que está de tarea. Yo se lo voy a dejar en Classroom. La tarea que hagan el cuestionario de esto, lo van a hacer en sus cuadernos, le van a sacar fotos y me las van a subir. Va a ser con evaluación formativa. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces vamos a ir colocando. La idea es que en el segundo semestre no incurramos en el mismo error de tener una sola nota porque es agobiante, estresa. Entonces vamos a tener hasta tareitas chiquititas para ir para que así les vaya bien, pues si esa es la idea. Entonces vamos a tener estas tareitas así como cuestionario y cosas para que ustedes lo vayan haciendo a medida que vayamos avanzando. Y en Classroom yo les voy a subir entonces que hagan el cuestionario para la próxima semana y me van subiendo. Sí, eso. Ah, le estaba comentando a la Yara. Sí, sí. Entonces dice acá, bueno, que es el petróleo, que es la característica del petróleo. Dice el uso del petróleo. Profe, entonces usted va a subir esa guía y nosotros tenemos que responder el cuestionario que está en la guía. Sí, exactamente. Ah, Justamente es eso. Entonces aquí da una introducción de lo que vendría siendo el petróleo y acá se habla de algunas ideas, ¿cierto?, de lo que hubo con respecto al petróleo. Dice que en 1852 el físico y geólogo canadiense Abraham Gessner, ¿saben que lo voy a subir inmediatamente al Classroom? Porque así en una de esas lo pueden estar viendo ustedes ahora mismo, ¿ya? De repente como que se ve un poco pixelado, no se alcanza a ver bien. Entonces, voy a colocar aquí. Crear tarea. Archivo. Vamos a colocar entonces. No, no sé qué me pasó. Y aquí está. Añadir archivo. Ay, de no le subí polímero. Ya, pero eso igual lo vamos a trabajar, así que voy a ver. El petróleo y polímeros. Ya, ahí está. Se lo subí entonces, chicos, para que lo vayan revisando. Se lo pueden ir viendo. Entonces aquí hay alguna idea sobre lo que vendría siendo el petróleo, cómo se forma el petróleo, que aquí hay varias hipótesis interesantes. Por ejemplo, bueno, la más aceptada y la hipótesis con mayor importancia sería la orgánica de Engler, que nos dice que según esta teoría es lo que en todas partes se conoce, ¿cierto? Si yo a ustedes les pregunto cómo creen ustedes que se formó el petróleo, ustedes me dirían que la teoría que más acertada es que hay materia orgánica que ha sido enterrada, ¿cierto?, bajo capas de tierra de diferentes épocas, de diferentes edades,
y que a través de muchos años esta materia orgánica se ha empezado a descomponer y formó obviamente este material, esta materia que vendría siendo el petróleo. Y esa es la hipótesis orgánica que obviamente habla Engler. Dice acá, lo voy a leer textual para que lo vayamos entendiendo. Según esta teoría, el petróleo proviene de las zonas profundas de la tierra o mar, donde se formó hace millones de años. En esa época, grandes regiones que ahora son tierra firme estaban cubiertas por el mar, donde abundaban peces y pequeños animales acuáticos y especies vegetales. Al morir estos organismos, la materia orgánica se acumuló en el fondo del mar y se fue mezclando y cubriendo con capas cada vez más gruesas de sedimentos como lodo, fragmentos de tierra y rocas provenientes de los ríos, formando depósitos sedimentarios llamados rocas generadoras de crudo. La acumulación de otras capas geológicas sobre estos depósitos formó la roca madre y generó condiciones de alta presión y temperatura que facilitó la acción de bacterias anaeróbicas. ¿Cuáles son las anaeróbicas? Bacterias anaeróbicas, ¿no lo han escuchado? ¿En biología no lo han visto? Sí, profe, pero hace tiempo, al menos yo. Mm. Bueno, hay dos ¿Son tipos, las que actúan cuando hay oxígeno o no? hay dos tipos de bacterias, Bárbara. Hay bacterias que son aeróbicas y bacterias que son anaeróbicas. Las aeróbicas funcionan en presencia de oxígeno y las anaeróbicas sin presencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces, se dice aquí que el petróleo se formó en condiciones anaeróbicas, en condiciones de sin oxígeno. Entonces podemos hablar que es alta presión, a alta temperatura, sin oxígeno, con una roca impermeable que lo cubría a esta materia orgánica. Entonces aquí dice por acción de bacterias anaeróbicas, que es lo que permite que haya una descomposición. Porque ustedes saben que la materia de por sí no se descompone sola, sino que siempre hay presencia de bacterias que metabolizan ahí la materia orgánica. Dice, en presencia de bacterias anaeróbicas para transformar lentamente la materia orgánica en hidrocarburos, compuestos de carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y algunos metales, ¿ya? Eso constituye lo que llamamos el petróleo crudo. Entonces, el petróleo no se encuentra distribuido de manera uniforme en el subsuelo y para que éste se acumule debe cumplirse algunas condiciones básicas. ¿Cuáles son estas condiciones? Las vemos ahora. Debe existir una roca permeable. Hay una roca que es permeable, ¿cierto? Que está presente. Bajo presión. Que el petróleo pueda moverse a través de los poros microscópicos de la roca. Entonces, en el depósito de petróleo debe haber una roca permeable que permita que haya un flujo de la materia por esta roca. Pero también debe existir una roca impermeable, dispuesta en forma tal que evite la fuga del petróleo y del gas natural hacia la superficie. Ya, lo que vemos aquí en esta imagen, chiquillos, vemos entonces lo que vendría siendo el depósito de petróleo. Aquí está recubierto con capas de tierra, más capas de tierra. Acá se tiene el gas, ese sería el gas natural. Esto que está aquí sería el petróleo como tal. Y estas son las rocas que les decía. Dentro del mismo yacimiento de petróleo hay rocas que vendrían siendo porosas, que son permeables, pero está recubierto por rocas que vendrían siendo impermeables. ¿Qué es lo que hace? Impide esa roca impermeable que el gas se disipe, que se vaya, y que obviamente se combine el petróleo con agua o con otros componentes. Esa vendría siendo la teoría de Engler sobre la formación del petróleo. Hay otras teorías que, bueno, hay que mencionarlas, pero no están
no son muy aceptadas. Por ejemplo, Mendeleev, ¿cierto? El de la tabla periódica, dijo que el petróleo se formaba por acción de compuestos inorgánicos. No tiene mucha importancia. Entonces aquí dice, claro, el agua sobre carburos metálicos y produjo metano y acetileno. Entonces aquí tengo dos compuestos inorgánicos, ¿no? Hay que mencionarla, pero no es del todo correcta. Y la otra hipótesis es de Thomas Gold, que este es más fantástico aún, dice que el petróleo se formó por acción de meteoritos que cayeron en la Tierra y así se formó. Bueno, aquí en el texto dice que ha tomado algunas personas que le creen, ¿cierto? Que hay más adeptos, pero no es del todo aceptada tampoco. Si fuera por la cantidad de adeptos que va tomando una teoría, estaríamos creyendo nuevamente en que la Tierra es plana. No es así. Después en la guía, chiquillos, vemos algunos datos que nos dan sobre la composición del petróleo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, que hay diferentes tipos de petróleos. Tenemos el petróleo que es parafínico, que está dado de un color claro, una muy baja densidad, que tiene una gran cantidad de gasolina, queroseno, aceites lubricantes. Los petróleos asfálticos, que son mucho más viscosos, que se ocupan para otras cosas, y obviamente los que están de la composición mixta. Tenemos ahí el porcentaje del elemento y su composición en peso. Por ejemplo, el carbono tanto por ciento, hidrógeno tanto por ciento, azufre y nitrógeno. Se dice que el carbono principalmente, o sea que el petróleo principalmente son hidrocarburos, porque es la mayoría de los compuestos que están presentes ahí. Sin embargo, también hay pequeñas cantidades de otros tipos de compuestos. La refinación del petróleo y lo que vendría siendo la destilación fraccionada. Que si tienen tiempo les voy a mostrar un videito sobre la destilación fraccionada. A ver, dame un segundito, chicos. Lo voy a buscar. Lo tenía por... que justo delante lo estaba revisando con unos niños de séptimo. Estábamos viendo eso de la destilación fraccionada. Lo voy a poner ahora para que lo vean. A ver. Una mezcla de sustancias de apariencia oscura, viscosa y de fuerte olor, que se extrae del interior de la Tierra. Está constituido por una serie de compuestos de hidrocarburos que son de naturaleza orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cada uno con una cadena carbonada y peso molecular diferente. De hecho, para que el petróleo sea útil, es necesario separar estas diferentes fracciones de hidrocarburos a través de un proceso de refinación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición que posee cada una de estas sustancias. Este proceso se denomina destilación fraccionada y comienza cuando el crudo se separa y es calentado hasta que se convierte en vapor. Entonces es bombeado a la base de la torre de destilación. Esta torre está formada por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. El vapor se eleva como en una tetera que hierve. Cuando se enfría, las moléculas de este se acercan, hecho que posibilita que la sustancia de menor punto de ebullición se condense separándose de la mezcla original. El orden de destilación de las sustancias depende del punto de ebullición de cada una y en consecuencia del número de carbonos que contengan sus moléculas. Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Necesita temperaturas superiores a 305 grados centígrados para hervir. El diésel, que es utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula, hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados centígrados. Enseguida tenemos al queroseno, que
que es usado como combustible en aviones. Posee de 11 a 12 átomos de carbono y este hierve entre 175 y 235 grados centígrados. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados. El gas, usado como combustible doméstico o industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono, hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados. Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. De esta manera, tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a temperatura ambiente. Ya, eso sería. Bueno, las demás cosas. ¿Dónde saqué el documento? Ya, bueno, las demás cosas que se ven ahí en la guía, como les digo, no debería generarle mayores complicaciones, cosa de leerlo, de entenderlo, después hacer esta cosita, ¿ya? Que sería el cuestionario. Ahí en Classroom, atento porque le voy a subir la tarea para que la resuelvan, chiquillos. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Ya nos dejamos de ver esas cosas de reactividad que lo estresaba tanto. Así que bueno. Para la próxima semana, para el día jueves, le dejo el plazo. ¿Ya? Así tienen tiempo para hacerlo. Bueno, niños, que estén muy bien. Cuídense harto. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Profe, ¿Sí, Bárbara? ¿dónde compra sus lápices? Oh, lo compré en la... ¿Cuál es la? Que tengo dos librerías aquí. Creo que es la Punto Azul. No. No, ¿cómo se llama la librería? Profe, yo tengo tus mismos lápices porque se los vi y me los compré. Hoy sí están súper buenos. De hecho, ese día yo compré hartos lápices. Cuando dije, ya, tengo que hacer clase online y la cuestión, me compré hartos lápices. Y estos fueron los que más me gustaron. Punto y Goma se llama la librería. Estos, ¿ven? Están bien buenos. Hoy estaba grabando.